A continuación, damos paso a la conferencia de la doctora Marcela Sproul, Terapia Respiratoria en Ortopedia Pediátrica. A mí me han cambiado tantas. Disculpen un momento, me dicen acá que... me dicen... Yo le cedo mi turno a la doctora Aula, por favor. Vamos a hacer un cambio, vamos a presentar en este momento a la doctora Euda Rieta Dorey. La doctora es de nuestra hermana República Venezolana, pero está radicada en los Estados Unidos. La doctora Euda es terapeuta respiratorio, tiene un posgrado en rehabilitación cardiopulmonar, es directora externa del Consejo Latinoamericano de Terapia Respiratoria, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, gerente para Latinoamérica de Nomi Medical. Le damos la bienvenida a la doctora con su conferencia Oxígeno y oximetría, uso en home care. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cuántos de ustedes saben leer? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos saben leer rápido? Ok, vamos a pasar las láminas lo más rápido que podamos para no tenerlos por tanto tiempo acá sentados. Muchísimas gracias a la Fundación de la Universidad Andina por la linda invitación. Me siento muy honrada y muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Comenzamos. Vamos a hablar de un tema que es utilizar oxígeno en la casa y cómo lo monitoreamos, en este caso es con la oximetría. Básicamente ustedes saben que esta es una modalidad que está creciendo y creciendo cada vez más, puesto que tenemos muchas personas enfermas, adultas, crónicas que ya ameritan ser cuidadas en la casa y no en el hospital. Básicamente aplicamos la oxigenoterapia para qué. Necesitamos mejorar la presión alveolar de oxígeno, necesitamos disminuir hipoxemias y necesitamos mejorar la capacidad cardiorrespiratoria en el paciente. Normalmente lo hacemos en pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con enfermedades degenerativas neuromusculares con componentes respiratorios, y lo más importante es que para aplicarla de manera efectiva es que tenemos que buscar prevenir esas exacerbaciones y esos episodios que hacen que estén constantemente visitando las instituciones hospitalarias. Para aplicar la oxigenoterapia tenemos que comenzar con una evaluación clínica del paciente. Tenemos que saber cómo está oxigenando, cómo es el intercambio gaseoso, cómo está el balance ventilación-perfusión, qué capacidad tiene la hemoglobina de combinarse con el oxígeno. Como ven, no es un método tan fácil y que necesita mucha precisión para poder lograr el tratamiento más adecuado. En este caso, vemos que tenemos que mirar que un gramo de hemoglobina se combina con 1.34 ml de oxígeno. Basado en eso, vamos al contenido. En el contenido estamos mirando la capacidad del oxígeno de mezclarse con la hemoglobina y cómo ésta se consume en el cuerpo de acuerdo a las actividades que tiene el paciente. Luego vemos que todos estos factores van a estar determinados por cambios en el gasto cardíaco y el análisis de los gases arteriales. Veamos que los cambios en la concentración de hemoglobina
realmente van a tener un impacto en la saturación de oxígeno, no necesariamente en la presión parcial del oxígeno. ¿Qué factores afectan? La PaO2 adecuada. Podemos buscar un balance de la PaO2 adecuada sabiendo el volumen de hemoglobina, mecanismos de intercambio donde está cambios en temperatura, pacientes que tienen sangramientos profundos y luego en el gasto cardíaco. Pero ¿por qué el gasto cardíaco es tan importante? Podemos tener pacientes que oxigenan bien y pacientes que tienen niveles de hemoglobinas normales, pero son pacientes que si el gasto cardíaco cae y la caída es entre 5.000 a 2.500 ml, ¿saben lo que pasa? Enseguida puede deteriorar la oxigenación más de un 50%. La oxigenoterapia, entonces, es solo el primer paso para comenzar. Tenemos luego, ¿qué es la oxigenoterapia? Básicamente consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores del 21% de la diárica y que la hacemos para tratar hipoxemias. El oxígeno es un gas medicinal y siempre debe ser bien controlado y prescrito. Para aplicarlo tenemos varios sistemas. Tenemos sistemas de alto flujo y sistemas de bajo flujo. Tenemos que aprender a determinar si queremos que el paciente simplemente otorgarle el oxígeno totalmente a través de los dispositivos o queremos más bien que el paciente tenga un intercambio entre el oxígeno que le estamos entregando y el aire ambiente. En el caso de los sistemas de alto flujo, todos saben que allí podemos controlar para poder otorgar hasta un 100% de oxígeno. En el caso de los sistemas de bajo flujo, lamentablemente el FiO2 nos va a variar, por eso tenemos que saber seleccionar bien cuántos litros por minuto debemos colocar. Los de alto flujo son costosos, los de bajo flujo son más económicos. En los de bajo flujo, si hay cambios en la frecuencia respiratoria, la FiO2 va totalmente a variar. ¿Cuáles son los beneficios? Básicamente buscamos mejorar todo lo que llamamos o todo lo que lleva el contexto de calidad de vida emocional, estado psicológico del paciente, independencia, aun cuando tienen que utilizar oxígeno, y reducir, por supuesto, disneas, número de días en el hospital, severidad en caso de fibrosis pulmonar, etc. Las indicaciones, como las vimos, básicamente están para todos los pacientes que tienen una PaO2 menor de 50 milímetros de mercurio. Aquí quiero hablarles de que existen determinaciones en muchos países, pero en la mayoría todos más o menos coinciden en lo mismo. Adultos y niños, infantes con condiciones temporales también utilizan oxígeno en la casa. Pacientes con desaturaciones durante el sueño y el ejercicio. Y pacientes con frecuencias disneas o hipoxemias. La oxigenoterapia no tiene contraindicaciones, siempre y cuando esté indicada por un médico. Sus beneficios son limitados cuando hablamos de hipoxia por anemia o trastornos circulatorios. Estos son los criterios que les hablaba en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Australia. Y básicamente cuando la PaO2 está menor de 7.3 es cuando se decide que el paciente necesita oxígeno. Ahora tenemos cómo prescribirla. Toda prescripción de oxígeno, y esto es muy importante, debe incluir el flujo, el sistema de administración, la dosis, y la dosis debe ser ajustada de acuerdo al progreso del paciente, la duración, el tipo de monitoreo y un programa de titulación. O sea, te estoy diciendo, la prescripción tiene que estar clara, no puede ser colocar oxígeno
2 litros por minuto, se lo entrego al paciente y me olvidé de él. ¿Cómo elijo el equipo? Es muy básico, tenemos que saber qué hace, quién es, cómo vive, qué cosas le gusta. Vive en una casa de una planta, vive en un apartamento que tiene que tomar el elevador, se la pasa todo el día acostado, es una persona activa. Luego hay muchas personas que necesitan oxígeno no durante el día, sino durante la noche, que sufren apneas de sueño y están con ventilación no invasiva. Ellos también necesitan este tipo de tratamiento. Y también la altitud, porque ustedes saben que a medida que disminuye la presión atmosférica, también va a disminuir la presión parcial de oxígeno. Luego vemos los equipos. Tenemos los balones, así le dicen las balas, los balones, los cilindros. Tenemos los concentradores, los equipos portátiles y los sistemas de oxígeno líquido. El sistema de cilindro realmente trabajan con alta presión, pueden otorgar hasta 100% de oxígeno, vienen en varios. Es fácil de utilizar, pero de forma operativa requiere de mucho mantenimiento porque hay que estarlo llenando. El sistema de oxígeno líquido son amplios reservorios, realmente son unos termos donde está concentrado el gas. Y fíjense, 1 litro de oxígeno líquido es igual a 840 litros de gaseoso, lo que contiene el cilindro. Trabaja con flujos muy moderados, son muy silenciosos y requieren poco mantenimiento. Y luego tenemos los concentradores, que son los que nos entregan realmente menos de 100% de oxígeno, pero son los que más conocemos. A medida que aumentamos el flujo, disminuimos la fracción inspirada de oxígeno. Son sistemas que pueden ir desde 1 litro hasta 5 litros y hay sistemas muy modernos que llegan hasta 10 litros, pero son ruidosos y generan mucho calor. Hay un estudio que se hizo en Europa con varios países para determinar desde el punto de vista de calidad de vida cuál tenía mejor impacto, o los concentradores o el oxígeno líquido. Y los pacientes que participaron, fueron 65 pacientes que participaron en este estudio. La conclusión fue que los pacientes con oxígeno líquido, aunque es más costoso inicialmente, la calidad de vida mejora, deambulan mejor, se controla mejor la oxigenación y el comportamiento general hacia el manejo del equipo es más apreciado por el paciente y por los familiares del paciente. Ahora, cuando aplicamos la oxigenoterapia, tenemos que saber que los flujos que estamos administrando son los adecuados. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es llevar al paciente a que tenga una PaO2 mayor de 60, balanceada, y que tenga una saturación de oxígeno mayor de 90. ¿Cómo sabemos que hemos llegado ahí? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos a través de la oximetría. ¿Pero cómo trabaja la oximetría? Básicamente es un método no invasivo, continuo, que mide la saturación del oxígeno de la hemoglobina basado en absorciones de luz, luces con diferentes longitudes de onda que se proyectan sobre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida. La pulsoximetría refleja con exactitud la saturación cuando está por encima del 70%. Si está por debajo, normalmente es recomendable hacer gases arteriales. El principio en que trabaja son 2 diodos luminosos de luz infrarroja y de luz roja. Estos 2 diodos proyectan la luz. La luz es absorbida por los tejidos en la sangre. Luego el otro fotodiodo la proyecta y así se puede leer la sangre oxigenada. Trabaja bajo el principio de la ley de Langer y básicamente habla de las concentraciones de un soluto disuelto en un solvente para determinar cómo se absorbe.
esta luz en el plasma y que cada soluto específico posee una constante. Esta constante va a ser la hemoglobina. Como pueden ver aquí, tiene un radio de absorción. Entonces, todos los oxímetros miden luz roja y luz infrarroja. Lo importante de saber es qué calidad de luz proyecta el oxímetro para asegurarnos que las luces no se interponen. La manera en que se hace es, ustedes pueden ver que tiene unos fotodetectores en la parte posterior y los reflectores de luz, donde está la luz roja y la luz infrarroja. Si no tiene filtros entre ambos, llega un momento en que los sensores de los oxímetros van a confundir la luz roja de la luz infrarroja, porque recuerden que tanto la vena como la arteria tiene pulso, y a medida que se siente la pulsación en el pico más alto es cuando los oxímetros envían la luz roja y la infrarroja para tomar la lectura. Pueden ver en esta lámina cómo cuando una saturación de oxígeno ya está en 90, la presión arterial de oxígeno va a 60 y que por debajo de esto realmente ya un oxímetro no puede leer. Por eso decimos que los descensos de la PO2 por debajo de 60 causan desaturaciones importantes y en ese momento hay que actuar rápidamente. ¿Qué limita la oximetría? El movimiento en la mano donde esté colocado el sensor, los valores de hemoglobina normales, si hay o no una señal pulsátil, la exposición a la luz intensa. A veces no lo tomamos en cuenta y el paciente está en la casa y cuando se va a hacer la oximetría está de repente muy cercano a la luz, y si el oxímetro no tiene filtros, créanmelo que va a afectar la lectura. Hipotermics, muchas veces tienen las manos muy frías y hay que pedirles que la mojen con agua caliente o con agua tibia para tratar de bajar la temperatura y que pueda leer bien. La pigmentación de la piel, ¿quién lo iba a decir? De repente yo, soy morenita, me pongo cualquier oxímetro, a lo mejor si la luz no tiene calidad, la lectura no va a ser veraz. La pintura de uñas, todos estos son factores que hay que considerar dentro de un oxímetro. Lo más importante es que no mide hiperóxidas y que la noción esencial es que la PO2 es necesaria para ayudar a saturar la hemoglobina, pero realmente nosotros, la PO2 sea alta o no va a ofrecer ninguna ventaja, sino muchos riesgos. Tenemos que mirar hacia la saturación. Los conceptos fundamentales entonces son que una saturación máxima del 100%, puede haber hipoxia tisular si la hemoglobina es baja, si el gasto cardíaco disminuye, si el flujo local por alguna razón se altera, de modo similar con una saturación de oxígeno más baja, puede haber un aporte y una entrega de oxígeno suficiente. Esto tenemos que observarlo porque es un caso común que vemos en los pacientes adultos. Importante, ¿cómo nos confiamos de la lectura del oxímetro? Cuando tenemos falsas alarmas, falsos negativos de hipoxemias, falsos positivos de hiperoxemias, ¿cómo trabaja el oxígeno que nos permita saber que las lecturas son consistentes, no inconsistentes? Usualmente, para que cualquier oxígeno pueda tener una lectura que podamos creer, tenemos que dejarla 20-30 segundos. Si todavía ahí con los sistemas de alarma vemos que la señal no es fuerte, es mejor cambiarlo al otro dedo hasta que consigamos la mejor señal del pulso. Un paciente con condiciones extremas también es muy difícil, en este caso hablemos de pacientes neuromusculares. Y siempre es importante hacer la comparación con los gases arteriales. ¿Sabían que la saturación hallada en las determinaciones de gases en sangre arterial
es una cifra calculada, por lo tanto no debe considerarse como una práctica clínica. La saturación de oxígeno informa sobre el análisis. Siempre digo, los gases arteriales le van a dar solamente la fotografía de ese momento, pero nosotros necesitamos ver la película para poder programar, determinar dosis y ajustar dosis para poder impactar positivamente la calidad de vida del paciente. Los inconvenientes que ofrece la oximetría es una medición únicamente de la saturación fundamental parcial del oxígeno, pues no descarta la perdón, lo puedo decir en inglés pero no en español, y no informa sobre el pH. Este dato lo estamos perdiendo con el oxígeno. Este es para mostrarles, fíjense bien, en la lámina A es normalmente un pulso normal. Tenemos sangre arterial, sangre venosa y el tejido. Cuando se produce movimiento, fíjense cómo la sangre venosa aumenta en pulsatividad. Si el oxímetro no tiene filtros y una luz adecuada, adivinen qué va a pasar. Va a reflejar el factor de la combinación de ambos, en vez de reflejar solamente la del volumen de sangre oxigenada. Los movimientos añaden pulsatividad, por eso tenemos que vigilar dónde colocamos el oxímetro, en este caso, en el caso de gente muy adulta o pacientes muy pequeños. La magnitud de error en la medición de la saturación de oxígeno está influenciada, como dijimos, por la saturación venosa, por la magnitud de los movimientos, la cantidad de los movimientos, la amplitud de la señal arterial y el algoritmo técnico. Tenemos que conocer, como somos terapistas respiratorios, tenemos que conocer las tecnologías. Tenemos que saber y preguntar con qué tecnología el oxímetro trabaja para asegurarme que en situaciones extremas me da las lecturas que yo estoy esperando. ¿Cómo lo elijo? Básicamente hay 4 claves: la emisión de la luz, la filtración para cuando haya casos de baja perfusión continúa funcionando el oxímetro, la detección del pulso verdadero, me está detectando solo el pulso de la sangre arterial o me está detectando el pulso de la sangre venosa, y que sea capaz de tomar un promedio. Acuérdense que dentro del oxímetro hay miles y miles y miles. En este caso, como en el dedo, el sensor está incorporado, pero en los casos de los oxímetros de mano o los oxímetros de mesa, realmente la tecnología está en el sensor. Por eso tenemos que vigilar que el sensor está bien colocado. Tenemos que seleccionar bien el sensor para el tipo de pacientes. La calidad de luz tiene que ser limpia y pura. En caso contrario, nos va a dar datos errados. Permite lecturas estables de la saturación por debajo de 80%. Todo oxímetro que sea capaz de medir cuando la saturación es estable por debajo de 80% es un buen oxímetro. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta es la proyección de las dos luces, luz roja, luz infrarroja. Si hay movimiento, ustedes ven cómo la roja se empieza a crecer, a expandir en longitud, y en este caso se puede mezclar con la infrarroja, y ahí se daña, ya no es veraz la lectura. Por eso la contaminación de luz también es un factor importante en los oxímetros. Tenemos que preguntar cómo la tecnología previene que la luz sea contaminada. Esta es una lámina básicamente para mostrarles que hay pacientes hoy en día que están en programas de oxigenoterapia en el hogar y están presentando también apneas de sueño. Y en este caso, estos son pacientes muy importantes de monitorear.
Y hay una recomendación que les voy a dar. Cuando haya pacientes que desaturen, no miren el momento en que desaturen. Siempre básense en el momento que el paciente está haciendo sus actividades en condiciones normales, porque esa es la meta a la que tienen que llegar con ese paciente. Hoy en día hay la facilidad de poder hacer monitoreo a distancia a través de telemetría, equipos que ya tienen Bluetooth incorporado y pueden enviar la señal y el paciente de esa manera está mejor controlado. Las recomendaciones generales, y estas son las guías prácticas del ATS, del ARC, del IRS, son básicamente la misma. Y educar al paciente. El paciente debe saber, conocer su enfermedad, debe sentirse seguro, debe participar en sus cuidados y debe aprender con ustedes a mejorar su saturación 3 a 4 puntos. Si ustedes logran eso con cada uno de sus pacientes, considérense que están haciendo un excelente trabajo. El importante mensaje que quería dejarles hoy es que la oximetría debe ser prescrita con todo lo que vimos anteriormente, pero ahora nosotros los terapistas respiratorios tenemos que trabajar para titular el paciente. Tenemos que trabajar para titular esa saturación, seleccionar qué sistema, seleccionar los costos, el monitoreo programado, y muchos pacientes se lo van a agradecer. Como ven, este es el mismo árbol que les presenté al principio, pero ya aquí está crecido, está fuerte, y ese es nuestro trabajo con nuestros pacientes. Muchas gracias.